pues les decía, chicos, entonces esas tres, digamos, propuestas, por decirlo así, son lo que plantea Martín Barbero de cómo pensar entonces el estudio de la comunicación, ¿no? Y justo, o sea, no solamente esas, ya vimos que hay ciertas premisas, sí, como ciertos argumentos, esa es la parte de cómo pensar, pero también hay una cuestión como mucho más operacional, es decir, o sea, ahora sí como, digamos, de forma tangible, de forma empírica, cómo es que operan estas mediaciones, ¿sí? Y ahorita más adelante, de hecho, no crean que se me ha pasado, hay justamente una definición de mediaciones, porque ustedes a lo mejor dicen, bueno, ¿y qué? O sea, como que la teoría de las mediaciones, de los medios a las mediaciones, que si el objeto, que si el proceso, todo eso qué, ¿no? Esta parte, este esquema que les muestro en este slide, digamos que tiene dos puntos principales, ¿no? Que tiene que ver con estas lógicas de producción, ¿sí? En el lado superior y las lógicas de consumo en el lado inferior. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, las lógicas de producción y de consumo de prácticas comunicativas, ¿sí? O sea, cómo, digamos, esas prácticas comunicativas se confluyen o se permean en la cuestión cultural, vaya, ¿no? Pensemos en una práctica comunicativa en el sentido incluso tradicional, vaya, ¿no? Como una especie de digamos, desde los medios de comunicación, ¿no? Que siempre hemos tenido. Por ejemplo, digo, no, eso no es algo que siempre hemos tenido, pero por ejemplo Netflix, ¿no? O sea, Netflix a fin de cuentas tiene una cuestión de lógica de producción, sí, una lógica de consumo, es decir, todo el circuito por el cual se distribuye como un bien cultural, sí, como sí, una mercancía cultural, pues digamos que ha tenido éxito debido a que ha logrado entender estas lógicas de producción, de consumo y, o sea, sobre todo ha hecho uso de esas matrices culturales y formatos culturales, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Digo, igual primero comienzo con los conceptos y ahorita regreso justo con este esquema. No pierdan de vista que hay cuatro elementos que están, digamos que rodeados de un marco amarillito, ¿no? Que son institucionalidad, tecnicidad, sociabilidad y ritualidad. Estas cuatro, aquí antes que nada, son las mediaciones, ¿sí? No las pierdan de vista. Ahora sí, ¿qué es la cuestión de las mediaciones? Bueno, son estos lugares, estos espacios simbólicos donde los sujetos participan e interactúan, ahora sí que hablando a partir de prácticas comunicativas, ¿no? Y esas prácticas comunicativas a su vez tienen una implicación política y una perspectiva cultural o un impacto cultural, ¿sí? O sea, es esta cuestión, digamos que sí, como lo mencioné, en esos espacios simbólicos en donde digamos que se permiten como activar o desactivar también ciertas prácticas comunicativas. Las matrices culturales son estos conocimientos adquiridos, esta cuestión social, estas imágenes mentales, estos esquemas semánticos de representación, si recuerdan un poquito el tema de análisis del discurso, esto que tenemos aquí adentro, ¿sí? Estos referentes individual, pero sobre todo colectivos, que nos caracterizan como sociedad, que son parte de nuestra cultura. Y finalmente, los formatos culturales, que son la manera, ¿sí? Y no estamos diciendo ni medios, ni dispositivos, ni nada por el estilo. Es la manera, las formas, ¿sí? En cómo se nos emite a nosotros como públicos los distintos elementos que conforman esas matrices culturales, ¿sí? ¿Sí? O sea, es decir, cómo nosotros hemos aprendido muchas veces no sé, de aspectos como la familia. Digo, a lo mejor ustedes no tanto porque ya son un poco más jóvenes, pero muchas personas, el otro día, leía en Facebook, o sea, un comentario de una conocida, ¿no? O sea, nosotros, mi generación, por ejemplo, la verdad es que nos educamos a partir de las novelas, ¿no? Y esas novelas han sido parte de ese esquema mental que nos ha formado como sociedad, ¿no? No por nada, o sea, un personaje como Thalía, vaya, digamos que es identificable alrededor del mundo por sus personajes, ¿sí? Digo, a lo mejor quizá con ustedes no les significa tanto ella como actriz o como cantante, pero para mi generación, por ejemplo, y obviamente para más grandes, fue como el icono digamos, generación de novelas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente a partir de cómo se construía el personaje de esta mujer joven, pobre, que poco a poco, a pesar de las adversidades, perdón, conoce al amor de su vida y que muchas veces el amor de su vida, pues era como el sugar daddy, ¿no? O sea, millonario, de buena familia y demás. Entonces, si se fijan, ahí están esas matrices culturales, eso que pensamos de lo que implica justo ser una buena familia, ser una mujer decente, trabajadora y demás, que prospera, ¿no? Y que, claro, conoce
al hombre de su vida, ¿sí? ¿Y cómo se nos emite esas matrices culturales? A partir de formatos culturales como son, digamos que narrativas melodramáticas de, no sé, 200, 300 capítulos, ¿sí? De casi un año que duraba una novela, y de lunes a viernes en ciertas horas, ¿no? Ciertas horas que casualmente eran como muy estipuladas, ¿no? Las 4 de la tarde una novela de niños, las 5 de la tarde un programa multiserial, ¿sí? Las 6 de la tarde el programa de chismes, las 7 la novela juvenil, las 8 una novela mucho más adulta, pero a las 9 es el horario estelar, ¿sí? No sé si recuerdan ustedes que a lo mejor cuando eran pequeños y, y pudieron llegar a ver alguna de estas novelas, sí, como en la primaria y demás, o que llegaban a ver que sus papás quizá veían alguna, todos tienen un bloque de horario, ¿sí? Eso también tiene que ver con esa cuestión de los formatos culturales, ¿sí? Y claro, ¿quién ha logrado entender esto? Bueno, hasta ese entonces, claro, porque ya obviamente el ecosistema comunicacional ha cambiado, pero ¿quién ha logrado entender estas mediaciones justamente para poder hacer llegar estos programas exitosísimos que eran las telenovelas? Son las televisoras, ¿no? Un Televisa que era la reina, ¿sí? La televisora reina de las telenovelas, y en un punto Televisa, digo, perdón, TV Azteca con ciertos contenidos que también fueron atractivos, ¿no? O sea, vean, regresemos al esquema, cómo estas situaciones de las matrices y los formatos, digamos que son horizontales justo a las lógicas tanto de producción como de consumo, ¿sí? Y claro, no olvidemos que en el centro está una cuestión comunicativa, una cuestión cultural y una cuestión política. Política entendiendo que tiene implicaciones, vaya, no política que tenga que ver con partidos, sino con implicaciones, con lo político, ¿sí? De las cosas, no la política. Y finalmente entramos de lleno al tema de las mediaciones, ¿no? Que es lo que ya decíamos que son estos espacios simbólicos que permiten a los sujetos participar, interactuar comunicativamente. Son 4, ¿sí? Que estas son justamente las mediaciones que ustedes van a necesitar entender para poder hacer su entregable. La primera, la institucionalidad, que son estas entidades sociales, estas instituciones, vaya, que responden a una organización, una jerarquía. ¿Con qué me refiero? Tiene que ver con esa especie de lugar de enunciación colectiva que implica a lo mejor quien produce cierto contenido, cierto medio, cierto práctica comunicativa, vaya, ¿no? Por ejemplo, le decía hace un momento, ¿no? El ejemplo de las novelas de Thalía, ¿no? Las típicas telenovelas de las Marías, por ejemplo, ¿no? La Marimar y todas esas, que a lo mejor ustedes no las ubican ya ni siquiera por las novelas, sino quizá por los TikToks o los memes, ¿no? Esas novelas, o sea, obviamente, ¿por quién estaban emitidas? Por una institución hegemónica en ese momento, como lo era Televisa, ¿no? O sea, una televisora que, a fin de cuentas, siempre ha sido, de una u otra forma aliada del gobierno, ¿sí? En turno, y claro, era quien tenía prácticamente todo el apoyo y que conformaba todo este ecosistema monopólico de medios de comunicación, ¿no? Eso tiene que ver con la parte de la institución, o sea, quién emite ese mensaje y obviamente con qué repercusiones, digamos, es que lo hace. La tecnicidad, que es esta dimensión tecnológica, o sea, que nos habla sobre lo instrumental, es decir, si es un texto, si es una narración, si es un formato audiovisual, si es una animación, si es una caricatura, o sea, esta cuestión técnica que, digamos que es tangible, ¿sí? ¿Para cuándo? Para cuando se produce un producto, un servicio, ¿no? Es decir, las telenovelas tenían un formato específico de 43 a 45 minutos para integrar cortes comerciales y claro, era incluso un mismo tono, ¿no? Un tono melodramático, bastante pues irreal, ¿sí? De lo que vivimos constantemente, pero pues casualmente es llegador, ¿no? Llegador porque ese formato, digamos que durante a lo largo de casi un año, digamos que era una historia que llegaba a nuestras vidas, ¿no? Y nos significaba esta cuestión de superación, de ser parte de una buena familia, de ser una persona decente, pero claro, como si es una persona decente, pues a veces hay que sufrir, ¿no? O sea, hay que vivir un poquito más duro que un villano. Eso tiene que ver con esa tecnicidad, la parte también de la narrativa, vaya. La ritualidad se relaciona con estas conductas o prácticas en donde realizamos actividades, ¿no? O sea, es decir, cómo ritualizamos ciertas cosas, ¿no? No era casual que a las 4 de la tarde, por ejemplo, fuera la novela de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas a esa hora posiblemente algunos ya estaban comiendo, otros a lo mejor ya habían comido y era posterior a la comida y antes de comenzar a hacer tarea, ¿no? O sea, de 4 a 5
Era la novela de los niños, acababas y ok, ya has tarea un rato y quizá juegas, ¿no? O sea, es esta parte de ritualización constante. Y la cuestión de la sociabilidad, es decir, cómo, digamos que es este espacio que nos permite como sociedad aceptar, rechazar, negociar, resistir estos cambios culturales o estos formatos culturales que nos llegan, ¿no? Son esos espacios en donde socializamos, ¿sí? Con otras personas. Ay, perdón. Y justamente regresemos, esos son los, digamos, el esquema principal, ¿no? Si se fijan las 4 mediaciones, permeadas por las matrices y los formatos culturales que nos conforman como sociedad y que permiten, ¿sí? Nos permiten tener ciertas lógicas de producción y lógicas de consumo de prácticas comunicativas que permean en nuestra cultura. Este de acá es un ejemplo que justo estoy poniendo, ¿no? O sea, la franquicia de MasterChef México, ¿no? Cómo esa institucionalidad, o sea, viene desde ser un programa lanzado por la BBC, se hizo franquicia, luego llega a América Latina a través de Colombia y finalmente TV Azteca lo compra, ¿no? La tecnicidad, que es un formato televisivo, que es una competencia entre gente amateur, ¿no? No queremos expertos, gente amateur, pero obviamente con cierto toque melodramático a las historias de los participantes, ¿no? La ritualidad, o sea, no es casual que sea en un horario nocturno en donde estamos prácticamente calmados, donde estamos esperando el inicio de la semana, en domingos, ¿sí? Y claro, ahí solamente en televisión abierta, y claro, posteriormente en YouTube, y para después venderse a ciertos canales de paga, ¿sí? Y también plataformas de streaming, porque justo estaba viendo que en Prime está una temporada de MasterChef. Y finalmente la sociabilidad, que ahorita incluso es mucho más visible. ¿Por qué? Porque sucede en redes sociales, ¿sí? Digo, a lo mejor ustedes seguramente quizá no lo sé, no son fanáticos de este programa. Yo en lo personal sí lo veo, me entretiene mucho, me gusta, me divierte ver cómo preparan las cosas. Y sobre todo lo que me divierte mucho es esta parte de las opiniones, de esta incluso peleas, porque si ha habido peleas de que no, que tú, que yo, que tu cocinero, que el mío, que yo, ¿sí? Como en los lives de los participantes le dicen, ¿tú a quién odiabas de la casa? ¿O por qué no le echaste más sal al huevo de fulanita, ¿no? Cosas así. O sea, la gente se mete en esa narrativa. Eso tiene que ver con la cuestión de la sociabilidad, ¿no? Incluso hay gente que me ha tocado ver los tweets que odia a tal o cual participante, ¿no? Entonces, eso es parte de ese reforzamiento que nos permite entender cómo TV Azteca, si a partir o a través de MasterChef, se ha fijado en las mediaciones y por tanto, siendo que el formato televisivo, la televisión como medio ya está un poco en decadencia, ¿sí? Pues digo, en ese formato y en esta hora y con este programa, sigue estando en el hit, ¿no? Si se fijan, este ejemplo, se puede utilizar en cualquier tipo de práctica comunicativa y cultural, ¿no? Llámese escuchar una canción, llámese ir al teatro, ir al museo, navegar por cierta página de internet, jugar cierto videojuego, realizar una animación, o sea, es decir, cualquier práctica, ir al súper, ir a un centro comercial, viajar, cualquier práctica comunicativa cultural conlleva sus variaciones, ¿no? Y eso es justo lo que tienen que hacer en este próximo entregable, compartirme a partir de una situación comunicacional o cultural que ustedes hayan vivido, ¿sí? Distinguir las mediaciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Simplemente narrarlas, ¿sí? Es decir, a partir de un hilo de máximo 4 tweets, un hilo es una serie encadenada de tweets que se escribe de uno en uno, eh, de la forma más coloquial posible, como si le platicara a un amigo. Quiero que me platiquen esa situación, ¿no? No olviden nuevamente ir mencionando las mediaciones. Utilicen GIFs, emojis, hashtag, algo que obviamente abone esta narrativa jovial, mucho más fresca que sucede en Twitter. Y no olviden integrar el hashtag CCS2, ¿ok? 2 o I latinas en mayúsculas. Eso es lo que tienen que hacer. No olviden que la comunicación debe ser un proceso, ¿sí? Debe ser entendida de esta forma. La recepción no es una fase pasiva, ¿sí? Al contrario, es bastante activa y justo vuelve como este ciclo de este esquema que les proponía. Y la significación es un proceso constante y dinámico, ¿sí? O sea, cada quien emite un mensaje, pero significamos constantemente las cosas, ¿no? Y entender que el proceso comunicativo no debe ser fragmentado, no debe de haber esta cuestión de solamente el emisor, el receptor, el mensaje, no, es un todo y que sobre todo va anclado en un contexto cultural, ¿sale? Chicos, estoy a sus órdenes para cualquier cosa, les agradezco su atención y si tienen cualquier duda búsquenme en WhatsApp o en el Facebook. Esto es todo, chicos. Gracias.